Te doy la bienvenida al podcast de Neurobalance. Esta es la tercera edición de Niños Desconectados y estamos tomándonos el tiempo para tratar de cubrir este libro en 3 episodios de manera guiada para que puedas tener mucha mayor facilidad en saber qué hacer. Y precisamente de esto se trata el episodio de hoy. Es completamente la implementación de programas. Si tú ya conseguiste el libro, esta es la versión en inglés, Disconnected Kids, la tercera edición también del libro. Léelo, entiende lo que la metodología está buscando enseñar a todos ustedes, padres principalmente, y luego escucha este episodio, que es cómo llevar a cabo el programa, cómo medir, cómo evaluar, cómo ejercitar y sobre todo saber tener un mapa de nuestra maduración o específicamente de nuestro hijo. Entonces, para esta tercera edición de Niños Desconectados nos acompaña el doctor Horacio, miembro y equipo de Neurobalance. Y creo que es algo pues fundamental, Doc, que te hayas unido a este proyecto y prestar la atención y el cuidado que estos niños mayormente que nos visitan pues se merecen. Entonces, pues, ¿por qué no continuamos hablando y le damos, si es posible, un cierre a esta serie de Niños Desconectados? Y empezamos con la primera y la segunda parte de los episodios de la serie. Sí. Y vemos que el libro inicia con la parte teórica. ¿Qué son los reflejos primitivos? ¿Qué es cuál es su función? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se desarrolla el sistema nervioso? Exactamente. Uh-huh. ¿Qué producen en el cerebro? Y cómo podemos, a partir de los hitos del desarrollo de nuestros hijos, medir si todas las cosas van a tiempo. Exacto. Y muchas de las cosas que afectan, que obviamente ya lo vimos en los episodios anteriores, es si el niño nació por cesárea, si hubo algún tipo de sangrado en la gestación, enfermedad, lactancia. Todo impacta. ¿Cuál es el tipo de lactancia? Si hubo lactancia. Exacto. Si hubo arrastre, si hubo gateo, si las cosas están fuera de tiempo, pues es el tiempo perfecto para que nosotros podamos entender el propósito de toda la maduración y de los reflejos y cómo medir todo esto. Y pues bueno, fuimos entendiendo toda la ciencia, la evidencia y se puede decir el know-how de por qué hacemos lo que hacemos. Pero luego llega la segunda y tercera parte del libro donde pues ya se nos pide evaluar. Lo tedioso. Uh-huh. Lo tedioso. Hacer formularios. Exacto. Preguntas. Mi hijo es torpe para la marcha, tiene un equilibrio muy deficiente, se choca con las mesas, con sillas, con paredes. Entonces ahí entra un aspecto muy a veces subjetivo, porque yo como papá no sé si no, si poquito, si mucho, quizás necesito pedir la opinión a alguien más y nos toca que... O generalmente siempre es comparado con otros niños, ¿no? Uh-huh. Los niños de su edad hacen Exacto. menos. Y eso a veces es lo que... Pues también hace la evaluación... Lo hace subjetivo. Muy subjetivo. Nos ayuda mucho que la evaluación también la pueda hacer la maestra, alguien que lo cuida, papá y mamá, para poder tener un panorama general. Y luego ahí vamos formulando nosotros el perfil de nuestro hijo. Si es un cerebro izquierdo muy fuerte o un cerebro derecho muy fuerte. Y ya podemos tener ese panorama, pero luego sigue lo importante, que es este episodio, cómo implementar y cómo continuar midiendo ese progreso. Exacto. Aquí la pregunta es, yo soy una familia que necesito esta intervención, ya leí el libro, y luego ¿qué hago? Y aquí es donde la gente se pierde. Muchas veces nos toca, pues yo leí el libro, pero ya cuando empecé a hacer los ejercicios ya no supe qué estaba haciendo. Y eso es algo que nosotros queremos guiar a las personas, tener un 1, 2, 3. Sí. ¿Qué son las cosas más prioritarias a estar implementando en casa? Y también saber qué estar buscando, qué estar midiendo, para no estar trabajando en vano, perdiendo el tiempo, porque uno de los temores más grandes de los padres es que mi hijo está creciendo y no siento que está avanzando.
y lo siento atascado y no sé qué hacer y estoy haciendo mil y un cosas y no sé cuál funciona si es que algo funciona. Y luego la otra cosa es, estoy haciendo poco, estoy haciendo mucho, me estoy pasando. Laxo. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto debe ser mucho? ¿Cuánto es poco? En tiempo, en intensidad, estoy siendo muy intenso. Es otra pregunta muy importante también. Y es un trabajo de escuchar. ¿Cómo sé si estoy haciendo mucho o poco? Es un trabajo de escuchar a nuestro hijo, de escuchar su comportamiento, de escuchar su conducta. Como cuando tú vas a un gimnasio, no porque vas 5 horas al gimnasio te vas a poner más musculoso, te vas a lastimar. Entonces necesitamos saber cuándo es incómodo, cuándo duele, cuándo está irritado, darle su espacio. Y esa es la importancia del trabajo en casa, porque tenemos el tiempo. No estamos, a diferencia de un centro, tenemos 1 hora para trabajar y lo que se haga ahí es lo que se realiza. No, en casa tenemos flexibilidad. Podemos hacer un ejercicio, podemos descansar unos minutos, podemos regresar a hacerlo. Todo lo que es el programa de Neurobalance como tal. Pero la realidad es que creo que debemos de tener un mapa muy claro de dónde está nuestro hijo o dónde está el paciente. Así es. De dónde venimos, poder saber apreciar los avances, pero también saber a dónde vamos, saber qué es lo que nos espera, tener metas alcanzables, metas cortas y metas a largo plazo, y sobre todo saber en este momento en dónde estoy y qué es lo que necesita mi hijo. Entonces, esa es la parte de la medición de programa. ¿Qué tipo de mediciones tenemos en el libro? Tenemos mediciones, primero que nada, la pirámide madurativa o de prioridades madurativas es medir reflejos primitivos, que son estos núcleos en el tallo del cerebro que nos dicen que el cerebro está maduro o inmaduro. Sí. Para eso es un reflejo. Y después de eso vamos viendo estabilidad postural, si tiene una postura, por ejemplo, como jorobado, o el niño es hiperlaxo, o el niño es hipertónico, una rigidez tremenda, o es hipotónico, muy suave, muy flácido. Y la estabilidad muscular también nos permite medir eso, no solo eso, sino la simetría de la postura, si hay un hombro más abajo, un hombro más arriba, si el tono facial, tenemos la mitad de la cara casi sin expresión, o se ríe con esa media sonrisa. Sí. Si podemos hacer ejercicios motores como cerebelares, ¿verdad? Donde estamos alternando movimiento de las manos, donde estamos haciendo un metrónomo interactivo, haciendo aplausos a un ritmo específico, si tenemos la capacidad de seguirlo al unísono o si nos retrasamos o nos adelantamos. Sí. Y todas estas métricas que el libro detalla nos ayudan a saber si estos sistemas o nuestro hijo está desempeñando adecuadamente. ¿Y por qué es importante medir sistemas? ¿Por qué es importante medir el movimiento ocular o un nistagmo postrotatorio? Porque estos sistemas producen cognición. Si mi hijo no piensa bien, no razona bien, no comprende bien, hay sistemas debajo de esa cognición, sistemas funcionales, que no están adecuados. Es decir, aunque la aplicación del método funciona para todo, dos niños con el mismo problema, con autismo, con hiperactividad, etcétera, no necesariamente tienen el mismo nivel, ¿sabes? O sea, no van a registrar las mismas métricas en reflejos, etcétera, ¿no? Por eso es importante evaluar. Previo es importante si ya leíste el programa, ya lo dominas, ya lo vas a implementar, pero hay que tener un punto de partida. Hacer una evaluación inicial, y a partir de ahí, es decir, eso te dirá con qué cosas vas a ser más intenso, con qué cosas puedes ser más suave, ¿sabes? Eso es parte eso es lo que se hace en el centro. Primero que nada, evaluamos y eso nos da dirección, y le da a la familia dirección. Y desde un punto de vista para el padre de familia que quizás no se siente adecuado para hacer una evaluación en casa, existe una parte global y existe una parte muy específica. Y creo que el panorama global más importante para el padre es poder trabajar con esos reflejos primitivos, primero que nada. O sea, esto es, apúntalo en tu lista de prioridades diarias. Lo más importante es
el ejercicio de los reflejos primitivos o de las respuestas involuntarias del tallo cerebral que gobiernan el sistema autónomo, la digestión, la variabilidad de una frecuencia cardíaca. La inmunidad. Sí. Todos los núcleos. El desarrollo de músculos, órganos, etcétera. Sí. Sí. Todos los núcleos que le dan la capacidad de sobrevivir a un ser humano están en el tallo del cerebro, donde están los reflejos primitivos. Entonces, de ahí partimos. Si no sé cuáles reflejos, trabájalos todos. Exacto. ¿Verdad? Hasta que sepas cuál ya no trabajar. Exactamente. Esa es prioridad número 1. Y la otra parte, pues obviamente es qué hemisferio cerebral debo de trabajar, porque cuando estos reflejos están presentes, sí o sí se producen asimetrías de conectividad. O sea, es simplemente los hemisferios cerebrales no están coordinando, no se mantienen en un constante check mutuamente. Entonces, cada quien se va por su lado. Sí. Y esto es lo que genera las distintas expresiones de un trastorno del neurodesarrollo. Si le ponemos una etiqueta llamada TDAH o dislexia, o autismo. Sí. Porque eso es lo que son mayormente los diagnósticos del neurodesarrollo, son asimetrías de funcionamiento, obviamente por asimetrías de conectividad, que nos producen respuestas distintas, tanto inmunológicas como autonómicas, como conductuales y académicas. Por eso vemos a estos niños con altas capacidades en temas muy focalizados, pero con grandes deficiencias tan básicas como una capacidad para socializar o comunicar, simplemente una necesidad. Así es. Y eso es uno de los estreses más grandes de un padre de familia. A mí no sé qué le pasa a mi hijo. No sé qué está pasando. Por eso es importante partir de una evaluación adecuada. O sea, una vez que yo tengo o voy a un lugar como Neurobalance, sé que tendré una evaluación adecuada y a partir de ahí puedo adelantar. Si soy una persona que quiere implementar el método por mí mismo, entonces tengo que ser como muy preciso a la hora de evaluar. Exacto. Al principio. Después el trabajo en casa tiene que ser más constante que no sé, que específico, que preciso, ¿no? O que intenso. ¿Verdad? Exactamente. Creo que la clave en casa está porque a veces puede ser muy abrumante. Muchas personas tienen mucho camino recorrido, mucha información, muchos especialistas, doctores, terapeutas, etcétera. Sí, ya casi no tienen ni la esperanza de, bueno, ¿y tú por qué? ¿O qué de diferente realmente va a suceder? ¿Qué es lo que tú me vas a dar? ¿O qué me dices? ¿O qué me vas a decir distinto? Entonces, realmente no se trata de que te abrumes o que te vuelvas el especialista tú como papá, sino que seas constante en cosas sencillas, pero diarias, o sea, con rutinarias, de modo que eso es decir, nosotros buscamos que la casa sea el lugar donde se haga constancia y el centro es el lugar que te va a dar precisión, que te va a dar la guía, que te va a corregir, etcétera, ¿no? Eso es la sinergia que buscamos. Uno no sustituye al otro. El hecho de que yo lo hago todo en casa está perfecto, pero es importante también un punto de vista externo, distinto, o al revés, de esperar o esperanzarte que solo en el centro, yo lo voy a llevar al centro todas las veces posibles. Bueno, pero el resto de los días ¿Quién va a estar con él? ¿Quién va a estar con él? Así. Entonces, bueno, pues paso número 1, consíguete un par de pinceles, un pincel delgadito, un pincel grueso. Exacto. Y te ofrecemos incluso a través de nuestra aplicación que puedes descargar en las tiendas o App Stores, tanto para Android como para iPhone. Puedes descargar el app, el programa, y en el programa puedes encontrar cómo evaluar reflejos primitivos tanto para niños como para adultos. Exacto, paso a paso. Pasito a pasito. Entonces vas a ver cómo evaluar un reflejo de búsqueda y succión, que es lo que el niño necesita cuando nace y para alimentarse y para sobrevivir. Vamos a evaluar reflejos de prehensión palmar, de extensión Babinski plantar, de espina dorsal galant, reflejos del cuello, tanto simétricos como asimétrico, laberíntico, parálisis del miedo, reflejo de sobresalto, Moreau. Entonces, estos reflejos es la prioridad. Necesitas tener un
una evaluación, necesitas saber qué es lo que estás haciendo. Entonces sigue los pasos en los videos. En el libro se explica cómo evaluar de una manera muy legible. En consulta también, algo que les comparto a las familias, les compartimos es la guía de reflejos, imágenes. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? De hecho, tenemos una versión como de posters o afiches para colocar en el área que tú destines en casa de trabajo. En el cuarto, en la sala, sí. Exacto. Y entonces ya sabes qué reflejos trabajar. Reflejo que tú identificas o que tú ves presente en una persona después del primer año de vida es el principal freno a la maduración. Cuando son bebés necesitan tener reflejos porque están en un sistema operativo involuntario que les permite realizar sus funciones básicas para desarrollar funciones más avanzadas en la corteza cerebral y otras estructuras del cerebro. Entonces, lo primero es, necesitamos evaluar reflejos, y una vez que evaluamos reflejos, necesitamos estimular. Una pregunta frecuente es, ¿qué pasa si no sé cuál reflejo trabajar o no? Es mejor trabajarlos todos sin tener la necesidad de trabajarlos todos, porque no le vas a ocasionar un daño, pero sí vas a aprovechar el tiempo. Y eso nos lleva a una pregunta de, si ya estoy implementando el método, ¿qué errores puedo estar cometiendo? O sea, ¿qué errores son los más comunes que probablemente vaya a cometer? Yo creo que primer error es no trabajar lo que debes de estar trabajando. Porque está pasando el tiempo. Porque no evaluaste. Sí, que no evaluaste o porque te fuiste directo a los ejercicios, dice la lista de ejercicios, y tú te fuiste... O simplemente no sabías que tenías que estar haciendo eso en una prioridad, ¿no? O sea, yo no sabía que tengo que estar trabajando los reflejos primitivos y me puse a estimular lo que yo creí que estaba haciendo, ignorando la prioridad del tallo del cerebro. Sí, viendo, ¿verdad? O sea, porque no tendría relación, o no verías como para qué me sirve el reflejo Babinski con la lectura. Y creo que me lo dicen muchos papás. Sí. O sea, que vienen con una sensación de culpa. Si yo hubiese sabido de esto cuando mi hijo tenía 2 años, otra historia hubiera sido. Exactamente. Probablemente sí. Eso es una... Probablemente sí. Es una frase muy común de los papás. Si yo hubiese entendido esto a nivel global en el desarrollo de mi hijo, lo hubiera hecho. Pero bueno, les decimos, nunca es demasiado tarde. Jamás es tarde, ¿verdad? Así es. Primer error es no hacer lo que debemos de estar haciendo, que es, primero que nada, integrando reflejos primitivos. Segundo error, creo que puede ser estar estimulando lo que no debo de estar estimulando. Si mi hijo tiene un cerebro derecho débil, entonces lo más probable es que va a tener un cerebro izquierdo muy fuerte. Y si en mi criterio yo estimulo el cerebro hiperactivo, voy a empeorar la situación, porque es un método muy efectivo. Sí. Es como haciendo alusión a, yo tengo un brazo izquierdo muy fuerte, muy musculoso, tengo un brazo derecho muy débil. Pero sigues entrenando. Yo sigo entrenando el brazo fuerte, esto se va a poner más fuerte. Exactamente. Sí. Se genera un mayor desequilibrio, porque el cerebro se adapta al entorno, al estímulo, al estilo de vida. Sí. Entonces es bien importante buscar ese equilibrio, porque en el cerebro y en nuestra biología todo se trata de equilibrio. Todo se trata de equilibrio. ¿Sí? De un balance adecuado. De homeostasis. Así es. Exacto. Y esa homeostasis la vamos a ver en el sistema motor, pero también la vamos a ver en el sistema inmune y en nuestra capacidad digestiva y en nuestra capacidad para desintoxicar. Y es entonces cuando llegamos a, hablando de implementación y de medición, es donde llegamos a opiniones de profesionales que se nos dice que quizás este trastorno del neurodesarrollo es por consecuencia de metales pesados, de parásitos, de inflamación, y claro que va a haber un factor importante de eso, pero tenemos que llegar a la raíz. ¿Por qué está nuestro sistema autonómico en un estado simpático alerta constantemente? ¿Por qué mi sistema inmune se encuentra en un estado autoinflamatorio y autoinmune? No te puedes poner a pensar quizás que la causa es que los centros neurológicos encargados de producir inflamación están hiperactivos, porque eso es lo que vemos en autismo. Vemos autoinmunidad, vemos dermatitis, asma o eczema,
y trastornos donde el sistema inmune es demasiado activo, o demasiado reactivo. Demasiado reactivo, sí. ¿Te parece que otro error sería la intensidad y el tiempo que se le dedique? ¿Pudiera caer eso? Yo creo que no, si se hace con cuidado. Obviamente todas las cosas, como dicen, con medida. Porque herramientas utilizadas como luz roja, magnetismo, corriente directa, pues obviamente tienen un impacto. Sí. Nunca recomendamos hacer estas terapias 4 horas, 5 horas al día, porque así como es importante el ingreso de oxígeno, también es importante el egreso de dióxido de carbono al respirar. No puedo solamente inhalar. Exacto. Entonces, cuando estimulamos, no solamente es el estímulo, sino lo que produce posterior al estímulo, que es una regeneración, una conectividad, una mielinización. Sí, es decir, es importante la activación, pero el descanso también. Exacto. Por eso cuidamos a nivel global otras cosas, ¿no? Exacto. La biología circadiana, el ciclo circadiano en un niño con un trastorno de desconexión funcional. Y el sueño, ¿verdad? Tiene que estar así equilibrado, tiene que estar trabajado como así como trabajas el método, como trabajas los reflejos, tienes que trabajar sobre equilibrar el ciclo circadiano de un Exacto. niño. Sí, eso es tan importante y tan prioritario como todo lo que vayas a hacer por él. Sí. Y efectivamente tenemos que ahondar en esto, en la regulación circadiana. Es algo tan vital y tan fundamental, previo al trabajo con el sistema nervioso, definitivamente. Sí. Ahondaremos esto en el próximo episodio, así que digo, llevaremos una serie y un hilo, obviamente. Entonces es importante que veas los episodios previos también. Pero el tiempo de implementación, digo, siempre manejamos algo manejable en casa, algo estable de implementación, 1 hora de estimulación sensorial al niño, estimular reflejos primitivos, pues más que tiempo es repetición. Sí. Se recomienda que estimulemos estos reflejos de 2 a 3 veces al día. Cada reflejo me puede llevar un promedio de 1 minuto. Si son 8 a 10 reflejos, pues estamos hablando de 8 a 10 minutos, 2 o 3 veces al día. Entonces, los reflejos, la base de la neuroplasticidad es la repetición. Tenemos que tener repetición. Reflejo que no utilizamos es reflejo que no perdemos o que no integramos, que se queda ahí listo para ser activado, pero nunca se activó. Pero no se activó. ¿No? Entonces la repetición es muy importante. La intensidad con la que se hace un reflejo, que no es una caricia quizás, pero tampoco es una tortura. Tampoco es una presión moderada. Así es. La velocidad con la que se hace un reflejo tiene que ser movimiento lento. ¿Para qué? Para que el cerebro vaya reconociendo esos patrones motores, esos núcleos reflexogénicos, y también que el niño vaya mapeando el movimiento, el estímulo. Que otro de los aspectos importantes para la integración de reflejos es la atención. ¿Qué tanta atención puede poner el niño en la apertura de la mano, en visualizar el movimiento que se está produciendo? Porque madurativamente un bebé, cuando observa su mano y la empieza a mover, sí, crea mayor plasticidad y mielinización. Lo que queremos es mielinizar, sí, madurar. Son conexiones al final de cuentas, desarrollar conexiones en un ámbito global a nivel cerebral. Exacto. Entonces, implementación, prioridad, reflejos primitivos de 2 a 3 veces al día. Sí. Y tomarse su tiempo para estimular cada uno. Bueno, pienso que vamos a pensar en un niño que no tiene un problema de desconexión funcional. Para él es provechoso tener una rutina, para cualquier niño. Claro. Entonces, en estos casos también es muy provechoso tener esas rutinas. Es decir, el implementar el sistema no solamente se trata de que 1 hora al día te pongas a hacerle reflejos o ejercicios, sino que durante el día tú tengas una rutina que incluya, volvemos a lo mismo, desde el amanecer, desde el levantarse, qué ingiere, su tiempo escolar o su tiempo en casa, si está educado en casa, si está educado en escuela, sus rutinas posteriores a eso, su tiempo de programa, y luego cómo cierra el día también. Todo eso es importante. Sí. Es decir, si a un niño sin problemas una rutina le conviene, a un niño con una desconexión le conviene mucho más. Uh-huh. Entonces también eso es muy importante, ser
es hacer rutinas, hacer estructuras, porque eso también, sobre todo en niños con cerebros izquierdos muy fuertes, que sacarlos de la rutina es muy duro. Exacto. Entonces, trabajar rutinas que les convengan es mucho más importante. Si van a desarrollar y ser intolerantes al cambio, que sean intolerantes al cambio inadecuado. Entonces, vamos a levantarnos, vamos a salir al sol. Mientras estamos afuera, vamos a hacer nuestros ejercicios de reflejos primitivos. Vamos a mover el cuello asimétricamente, simétricamente. Sí. Hacer algunos estiramientos, poner las manos en el suelo, hacer algunas carretillas. O sea, todos estos reflejitos se pueden hacer, que es un punto importante, se pueden hacer de manera involuntaria. Es decir, yo como padre puedo estimular los reflejos sin la necesidad de la colaboración de mi hijo. Exacto. Pero también niños con sin un diagnóstico, pero con retos de cualquier tipo, pueden hacer ejercicios voluntariamente, movimientos que replican el patrón del reflejo primitivo. Así es. Entonces, sea voluntario o involuntariamente, el estímulo necesita realizarse y los reflejos necesitan replicarse. Y la regla general es que si tú ves algún reflejo primitivo después del primer año de vida, tienes que integrarlo. Y eso lo vemos desde bebés hasta el paciente adulto mayor. Vemos estos reflejos. En nuestra experiencia en el centro, lo que hemos visto es que cualquier trastorno del neurodesarrollo o neurodegenerativo o Parkinson's o adultos que vienen con ansiedad o depresión, todos tienen en común una cosa, y es la presencia de reflejos primitivos, ya sea retenidos a lo largo de su vida o retornados por algún trauma. Y cualquiera de esos se tiene que trabajar. Fíjate que otra preocupación muy importante como padre que está implementando este método es si estoy haciendo lo que me corresponde o estoy haciendo o esto le corresponde al centro. O que eso es algo que yo pienso que es una duda muy, muy común, porque está bien, ya hice una rutina, estoy trabajando esto, pero hasta dónde puedo decir ya me corresponde esto, y hasta dónde puedo pedir ayuda. Yo creo que definitivamente es una de las motivaciones más grandes que tengo en hacer y que tenemos en hacer lo que hacemos, porque somos papás. Sí. Y siempre tenemos esto en mente, ¿verdad? O sea, estamos haciendo lo correcto, estás haciendo lo correcto, o puedo estar haciendo más. Y es ese miedo a no estar haciendo lo correcto. Entonces, si estás pensando que exactamente esto que mencionas, ¿estaré o no estaré haciendo todo lo que debo estar haciendo? Lo más probable es que no. Tienes que, primero que nada, considerar que no lo estás haciendo. Y eso te mantiene en un estado de búsqueda constante. Y para mí la motivación a un papá o el prompt que yo le doy a un papá es: hay que pensar en principio fundamental o primer principio. ¿Qué está sucediendo en el cerebro de mi hijo? Sí. Entonces, en nuestra perspectiva de la salud, tenemos dos cosas que tener en mente. La maduración funcional, que esta es la maduración del sistema nervioso, del cerebro, de sus núcleos. Pero también debemos entender que a pesar de que el cerebro regula absolutamente todas las cosas, hay un punto en nuestra gestación que nuestro cerebro no está haciendo nada, realmente. Está siendo desarrollado. ¿Por qué? ¿O por medio de qué mecanismos? Entonces ahí es donde viene la maduración tisular. Y es donde nuestros tejidos, nuestras células, responden a un ambiente, a un entorno adecuado, tanto lumínico, magnético e hídrico. Y debemos de tener lo que llamamos la regulación circadiana, que es que nuestras células, nuestros órganos, todos nuestros sistemas deben de ser regulados por sistemas circadianos. Y aquí estamos hablando de un reloj central circadiano y de relojes periféricos circadianos que promueven y producen una maduración de los tejidos, de la conectividad, de la mielinización, del estado redox del cuerpo, que es la capacidad que tenemos para absorber electrones, pero también la capacidad que tenemos para oxidar y para perder electrones. Y vemos que estos niños con autismo específicamente siempre están en un estado constante de oxidación o de pérdida de electrones. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos? O sea, ¿puedo yo gastar más energía de la que absorbo? Pues no, entonces nos encontramos en un estado constante de depresión mitocondrial. Así es. Y esto es lo que le comunicamos a los papás. Necesitamos tener en mente estas dos cosas
¿Qué necesitan mis células? Necesito luz, agua y magnetismo. Necesito una regulación circadiana. ¿Qué necesita mi cerebro? Necesita una proyección ascendente madurativa, reflejos primitivos integrados, sistema vestibular integrado, sistemas sensoriales equilibrados, sistema oculomotor simétrico. No debe haber divergencias, convergencias, debilidades oculares. Necesito una tonalidad muscular estable, simétrica. Necesito una postura simétrica. Necesito equilibrio simétrico. Entonces, esto es lo que el método Neurobalance es la capacidad que tenemos de medir todos los marcadores a 45,000 pies de altura, donde podemos no solamente ver el cerebro, podemos ver el cerebro y el intestino y el sistema inmunológico y la alimentación, sí. Pero no solamente eso, necesitamos meternos a tu casa, invadir tu estado, tu privacidad y decirte por qué no te estás levantando. A tu alacena, claro. Todo esto, ¿por qué te estás levantando a esta hora? ¿Por qué tu hijo no está saliendo al amanecer? ¿Por qué lo estás llevando a esta escuela? ¿Por qué estás dándole esta terapia de lenguaje cuando el cerebro no puede procesar esto? Sino que debes de abordar un lenguaje no verbal primero que nada. Entonces tenemos que respetar un proceso. En Neurobalance, y también por ser un centro de mucha fe, porque nos toca también hacer eso, tenemos que reconocer que hay mecanismos intrínsecos que están puestos ahí por Dios para que al ser accesados produzcan una autonomía y un desarrollo y una funcionalidad. El estilo de vida moderno está inhibiendo esto, sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener ese panorama súper claro. Es decir, si tú eres un papá que aplicas perfectamente el método, tienes que saber que siempre hay más que hacer. Siempre hay algo más que hacer. Y está muy bien identificado. ¿Qué más? Es decir, ya hago el método, me sale perfecto, soy un excelente en estimular reflejos, me sé todos los ejercicios de core, etcétera, pero siempre hay más que hacer, como tú dijiste. Tengo que pensar en que siempre hay más que hacer. Si tu pregunta ahorita es, si ya hago esto muy bien, ¿hay más que hacer? Hay más que hacer. Hay más que hacer. ¿Y qué herramienta voy a utilizar? Porque luego sale el nuevo invento, sale el nuevo suplemento mágico. Exacto. Y la nueva terapia mágica y estas modas que podemos ver. Pero siempre tenemos que ser muy escépticos de todo esto y cuestionar todas las terapias. Exacto. Qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y utilizar el sentido común también. Sobre todo. ¿Qué hace esta terapia magnética? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué le voy a poner esto en mi hijo? Debe de haber una explicación biológica, coherente, madurativa, y debe de también haber un sustituto natural. Si la terapia no hay una modalidad natural, por ejemplo, ¿por qué utilizamos láser? ¿Por qué utilizamos luz? Porque naturalmente tenemos la luz del sol. La luz no polarizada de espectro completo, que regula los ritmos circadianos, el metabolismo celular, neuronal, mitocondrial, etcétera. Entonces, si utilizamos luz, podemos producir efectos específicos en áreas específicas del cerebro. ¿Por qué utilizamos nosotros neurofeedback por microcorriente o herramientas de corriente directa como TDCS o el Alpha Steam o cualquier otra cosa? Porque hay una versión natural. Si tú pones tus pies en el agua del mar, vas a empezar a recibir una carga de electrones que posicionará tu cuerpo en un estado de carga negativo, como una batería, como un capacitor. Vas a absorber electrones y eso se le llama la reducción o la absorción de electrones. Si tú comes, ¿qué estás efectivamente buscando? La absorción de electrones, sí. De un alimento real. Los nutrientes al final son electrones. Son electrones. Comes para absorber electrones y esto se le llama el estado redox en gran parte. Y hay tiempos. No es lo mismo comer en la noche, comer sin luz. Exacto. De día que comer con luz de día. Así es. Porque hay abordajes que rechazamos completamente. Así es. Escuchas cada cosa de enemas con derivados del cloro, sí. con tantas cosas que dices, oye, esto no es natural. Sí, no. Esto no es un proceso natural nativo del cuerpo. Estás barriendo con mucosa. Sí, es que yo vi cambios. Pues sí, porque estás agregando un químico para desparasitar y vas a reducir una inflamación momentánea, pero también estás barriendo el sistema inmune y su mucosa. Para empezar, es una zona de salida. Es una ruta de escape. ¿Cómo metes algo por donde debería de salir? Exactamente. O sea, entonces no hay que ver por qué los medicamentos como estilo de vida no son lo mejor, aunque sí te pueden ayudar en el momento, porque claro. Vas a apagar un fuego, por eso te va a ayudar, pero también vas a ver efectos secundarios. Este es el criterio que debemos de tener como profesionales. Tú como médico que vemos a estos pacientes, hay que tomar la mejor decisión para el niño.
Sí. Pero siempre con un informe sumamente consentido con el papá, y debemos de poder presentar una defensa. Claro. Y ahora el método se trata de integrar, integramos reflejos, pero vamos a decir a nivel macro, pues también es una integración familiar. Quien viene a Neurobalance no viene a aventar a su hijo como en un hospital, que vas y lo pones y que te lo sanen y ya te lo devuelvan como se pueda. No, exacto. Se trata de que a nivel familiar hay una integración. El rol que toma el papá, el rol que toma la mamá, el cuidador, el abuelo, la abuela. Que nadie lo puede sustituir. Aquí lo hemos visto muchas veces. Nadie sustituye ese rol y nadie lo hace mejor que ellos. Entonces, eso es importante también. ¿Por qué vienes a un centro aquí como Neurobalance? Porque lo que se te ofrece es distinto. No vienes a que te den algo que solamente aquí se hace. Más bien a que se te entrene para saber que vas en la dirección correcta, ¿no? Que estás haciendo lo correcto, qué cosas puedes precisar, qué cosas puedes detallar, cómo puedes, qué cosas puedes sustituir por, cómo puedes empezar, porque muchas veces el inicio es difícil, o sea, cómo se me viene a la mente, vamos a pensar en el niño más difícil, más descontrolado, no puedo ni acercarme, ¿cómo puedo? O sea, ¿qué check me dice, hoy hiciste un reflejo, hiciste 2 minutos de reflejo, ¿está bien? ¿O tengo que ser más agresivo? Etcétera, ¿no? Entonces, al punto que me lleva esto es, ¿en cuánto tiempo vuelvo a medir? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para yo decir, no estoy desperdiciando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Claro. Sí, o sea, debo tener una meta de tiempo, de medir, ya sea que yo lo mida, o que venga al centro a medir otra vez. Todos podemos entender que un bebé en su primer año de vida, cada mes es un mundo diferente, son habilidades diferentes. Así es. La cantidad de neuronas, se triplica cuando somos bebés. Cuando pasamos de los 4 años, tenemos una tercera parte de esas neuronas. El avance es más lento, pero nunca deja de ser. Exacto. Luego, en lugar de medir que mi hijo tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, luego mi hijo tiene 1 año, 2 años, 3 años, ya no dices tiene 3 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, 3 años, 4 meses. Exacto, ¿no? Entonces, ese es como que una perspectiva saludable de tener en mente, aunque mes con mes debemos de ver cambios y avances. O sea, mes con mes debemos de apreciar diferencias en nuestro hijo. Si está estancado 2 meses, 3 meses, sí, algo te está faltando, porque el cerebro no deja de cambiar, pero algo te está faltando. Y eso es una de las cosas que cuando yo inicié con el doctor y con libro en mano, antes del doctor era libro en mano, el libro y yo, es saber qué cosas necesitamos hacer, y son 2. Si tú haces reflejos primitivos en casa, ya estás buscando la maduración de esa proyección ascendente del tallo cerebral. Y número 2, estimular el cerebro débil. Si tú haces esas 2 cosas todos los días, vas a estar teniendo avances. El reto es entonces qué voy a estimular. Por eso estamos para apoyar, para evaluar, para guiar y darle al padre de familia las herramientas de ejercicio, las herramientas tecnológicas que puedan implementar en casa. Siempre buscamos herramientas que sean mucho más costeables para casa, sencillas, pero que puedan avanzar. Sí, prácticas. Que sean prácticas. Exacto, y que se conviertan en un estilo de vida temporal, ¿verdad? Porque sí, pues todo esto tiene una caducidad. Sí, porque, bueno, pienso también que a diferencia del centro o de cualquier lado, la casa no es un laboratorio. En la casa no tienes el control del 100% de las cosas. Ah. Hay hermanos, hay ruido, hay desorden, ¿sí? Entonces eso también es otro escenario que tenemos que tener en cuenta. Sí. Usualmente volvemos a evaluar como papás en casa, se puede decir mes con mes. Así es. Puedo estar teniendo un panorama de cómo van estos reflejos. Cada 3 meses, en mi punto de vista, es necesario que el paciente tenga una evaluación con el profesional, sea contigo, con nuestro equipo de terapeutas, conmigo. Necesitamos evaluar cada 3 meses porque ya debe de haber un cambio. O sea, no puede pasar un trimestre y que las cosas sigan iguales. Exactamente. En primer lugar. En cuanto al trabajo físico con el paciente,
se puede decir en el moderado de los casos, sería verlos 2 veces al año. Porque 2 veces al año ya estás abarcando 2 temporadas distintas del niño. Sí. Donde estamos día con día, en una semana o en 2 semanas, estamos evaluando, facilitando, trabajando, entrenando a los padres, y encontrando al niño en la fase madurativa en la que él está. Así como el bebé, ¿verdad? Que no es el bebé no requiere lo mismo, ni es el mismo a los 2 meses de edad que a los 6. El niño con problemas de desconexión no es el mismo en enero que en junio. Exactamente. Necesita ajustes y tiene otras necesidades de todo tipo, alimenticias, de descanso, intereses, sí, porque mucha gente cree que simplemente están fuera de sí y ya, pero no, realmente tienen intereses, tienen filias, quieren cosas. Exacto. Sí, entonces eso es parte del trabajo, va formando su personalidad, sus gustos, etcétera, ¿no? Y son cosas que no podemos dejar de lado, no podemos simplemente ignorar, ¿no? Para eso es la precisión, para eso es importante que puedas estar visitándonos en el centro cuando menos 2 veces al año, porque volvemos a lo mismo, lo que buscamos en casa es constancia, lo que buscamos en el centro es precisión. A partir de ahí tenemos una sinergia y tenemos mucho avance, ¿verdad? Y nos toca abordar un tema también importante de cuáles son las cosas que no te dice quizás el método o el libro. Así es. Donde o se abordan un poco, pero no cómo solucionar, ¿verdad? Y ahí vienen los cambios conductuales, emocionales, porque todo el proceso de maduración naturalmente tiene retos. Se conocen, y hemos hablado de esto en los episodios anteriores, los terribles 2, los oposicionales 3, sí. Y vemos quizás a niños que no vivieron sus terribles 2, que fueron pues unos angelitos, ¿verdad? Ajá. Y eso no es lo mejor. Y les parece, exacto. No es lo mejor. Entonces, es eso, que la maduración trae sus cambios conductuales, emocionales. Sí, como el papá que dice, mi hijo no gateó y pasó directo a caminar. Exacto. Ay, Dios mío, eso no está bien. Sí. Que ahorita con nuestra bebé, que todavía necesita un tiempo más de gateo, yo estoy evitando que se pare o que esté caminando. Necesitamos el trabajo adecuado. Entonces, hay que saber identificar, bueno, nuevamente ese mapa madurativo, pero saber que el trabajar el método va a producir cambios, y son cambios que van hacia el progreso y a la integración neurológica, porque así estamos programados, pero esos cambios no están ausentes de conductas aparentemente negativas, pero necesarias. Sí. Y eso es una de las cosas que sucede, que padres me dicen, es que el niño está muy así, o está muy reactivo, está muy oposicional. Excelente, el cerebro está cambiando. Es una remodelación, sí, lo que se está haciendo. Exactamente. O sea, hay que saber identificar esa parte y también saber identificar, por eso son buenas las revaloraciones, porque luego dicen, bueno, está haciendo esto. Ok, número 1, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo de pantalla lo tienes? Sí, está saliendo el sol. Esa es otra también. O sea, ¿en qué momento el método se puede volver un castigo, una pelea? ¿Y en qué momento para lograr el método utilizamos chantajes o premios, negociaciones? ¿no? Si tú me dejas hacerte el reflejo en las manos, yo te dejo la tablet 2 horas. Entonces, probablemente eso logre tu objetivo, pero está golpeándote por otro lado. Sí. Es como una adicción. O sea, en el momento te produce una tranquilidad, pero luego va a producir mayor ansiedad. Exacto. Y es el reto que tendrías, vamos a decir, si tu hijo no tuviera un problema de desconexión, igual tienes ese reto de quitarle la pantalla, de que haga lo que le conviene a él, sin que parezca que solamente te conviene a ti, ¿sí? Y esto pues es más complejo, ¿no? Entonces son cosas que no vienen, el libro no te va a decir, pero van a suceder, va a haber esos momentos que naturalmente suceden, de dificultad, de oposición, las vas a tener, y eso es que lo estás haciendo mal,
No, probablemente no. Probablemente lo estás haciendo bien. Muy seguramente lo estás haciendo bien porque estás cambiando el cerebro. Y si estás cambiando el cerebro vas a ver cambios. Claro que siempre queremos ver el cambio de que se regula mejor, de que duerme mejor, de que cumple más en la escuela, etcétera, pero no siempre va a ser la primera manifestación. Claro. ¿Sí? Sí, totalmente. El método no te dice obviamente que el compromiso, el cansancio y obviamente esas cosas es algo real, y que estamos viendo en el método, en esta parte, un tema madurativo, neurológico, no es el espectro completo. Entonces, sin embargo, la evidencia y una de las historias aquí en el libro es que se realizó un estudio en Harvard, y este estudio en Harvard realizó lo que es la estimulación de reflejos primitivos, la colocación de una unidad TENS, que es corriente directa en la espalda, en este caso, para estimular un hemisferio derecho, y la implementación de metrónomo interactivo. Pero el primer punto, cuando tú lees ese estudio que está disponible al público, ¿verdad? Que es la implementación de ejercicios de balance cerebral con metrónomo interactivo, vas a ver que la primera parte era que todos los niños fueron expuestos a la luz matinal, que hay una exposición natural y mecanismos intrínsecos en nuestro cerebro que regulan a nuestros neurotransmisores, a nuestras hormonas, a nuestro estado de ánimo, a nuestra funcionalidad. Entonces, algo que no te menciona es la importancia de la regulación de nuestros ritmos circadianos. Si no lo estás haciendo, es como si estuviéramos trabajando con una computadora sin carga, sin batería. Nuestra célula, nuestro cuerpo, nuestra biología necesita tener una carga mitocondrial, y eso solamente lo hace la exposición a la luz natural, constante, sin bloqueos solares, tanto en la piel como en los ojos, que va a ser próximo tema, y la regulación de nuestros ritmos circadianos. Entonces, para poder de alguna manera tener un resumen de todo esto en implementación, necesitamos tener obviamente un panorama extenso, que nosotros queremos tener la oportunidad de apoyar a las familias, que por eso hacemos consultas individuales, virtuales y presenciales. Por eso tenemos reuniones mensuales de Neurobalance Community, donde todos los papás están haciendo sus preguntas, contándonos sus testimonios. Por eso tenemos intensivos de 1, 2 semanas, de un mes en nuestros centros, que ahorita, bueno, estamos en México, estamos por abrir Panamá, estamos haciendo visitas a España, estamos en Italia, y estamos visitando muchos lugares a lo largo del mundo, ya no solamente habla hispana. Y estamos entrenando papás, midiendo a los niños y trabajando con ellos para mejorar este procesamiento. Entonces, nuestro trabajo es de alcance, de salir, de recibir, de trabajar con estas familias y de ayudarlos a medir y a poder implementar este proceso madurativo, tanto funcional como circadiano. Sí, a modo de resumen también, la regulación neurológica, la regulación cerebral, me parece como una colaboración muy importante con la regulación biológica. Uh-huh. Tú puedes estar haciendo un excelente trabajo en regulación neurológica, pero si no haces un buen trabajo en la regulación biológica, es decir, uh-huh, ciclos del sueño, alimentación, etcétera, esto no va a funcionar, no se va a unir. Es decir, porque también un objetivo cuando estás buscando regular a nivel neuronal cerebral a tu hijo es porque eso va a regular sus sistemas biológicos, y al revés. Uh-huh. Si sus sistemas biológicos no están bien regulados, si tú estás desvelando a un niño, si tú estás llenándolo de pantallas, si tú estás alimentándolo de manera inadecuada, no vas a lograr el objetivo que necesitas. Por eso es que en el método neurobalance es un balance completo, sistemas biológicos y sistemas neuronales. Exacto. Cuando unimos esas dos cosas, es cuando más hemos visto resultados, y es una de las razones por las que una de las cosas más divertidas que hacemos es los intensivos en la playa. Sí. Cómo llegamos a Panamá, encontramos
una playa volcánica, arena completamente negra, cargada de este campo magnético, y a los mismos pacientes, personas, familias que vimos en la playa, los habíamos visto creo 5 meses antes en la ciudad de Panamá, simplemente trabajando el programa. Cuando trabajamos el programa con la regulación circadiana, donde todos nos vamos al amanecer juntos, a las 6 de la mañana, todas las familias estamos en la playa viendo el amanecer, nos metemos al agua y luego hacemos nuestras 2 sesiones, tanto en la mañana como después de la hora de la comida, y luego en la tarde vamos a ver otra vez el atardecer y empezamos a regular esto. Las familias mismas nos comentan, y ustedes pueden escuchar sus testimonios en Patreon y en Neurobalance Community. Los cambios son gigantescos porque tenemos en mente, estamos integrando las cosas que realmente afectan a esto, y que si nos preguntamos ¿qué es realmente el autismo? Es un desequilibrio eléctrico. Por lo tanto, tiene que haber un abordaje eléctrico para la regulación. No solamente biomédico. Sí hay una parte para la parte biomédica, pero tiene que iniciar por la parte eléctrica. Y por eso la medicina eléctrica es de lo más efectivo que utilizamos nuevamente con neurofeedback por microcorriente, que es una diferencia muy grande del convencional. Dosificación de microcorriente a través de el nervio vago, a través de distintos puntos de nuestro cuerpo. Corriente directa transcraneal, entre otras cosas. Creo que si tenemos la capacidad de trabajar y de trabajar con las familias, de poder tener contacto con estos niños por lo menos un par de veces al año, creo que el cambio será muy medible, y que al mismo tiempo las familias pueden regresar con nosotros y rendir cuentas de su trabajo, pero nosotros también rendir cuentas de lo que les estamos diciendo que debe de suceder, si está o no avanzando el paciente. Y no importa si existe o no una lesión cerebral, siempre se puede hacer algo. No importa si hay un trastorno, una mutación genética o no, o si hay un tipo de lesión o de cualquier problema, siempre se puede mejorar el procesamiento. Recibimos parálisis cerebral, recibimos hemiparesia, recibimos síndrome de Down, recibimos lo que tú quieras. Aquí no importa eso. No estamos prometiendo milagros, estamos siempre siendo claros con el paciente de que el cerebro tiene la capacidad de cambiar y de adaptarse. ¿Cuánto? Depende de muchos factores, pero siempre puede haber un progreso. Y eso es lo que más queremos con nuestros hijos, que se valgan por sí mismos, que obviamente sabemos que no somos eternos, necesitamos que sepan comunicar, que sepan transmitir, que sepan expresar, ¿verdad? Por protección, por supervivencia, por salud. Entonces, pues bueno, yo creo que si podemos hacer esto de medir reflejos y de estimular el hemisferio cerebral deficiente, que podemos encontrar en el libro, puedes comprar una unidad TENS, puedes comprar un estímulo eléctrico transcraneal, puedes comprar aceites esenciales, algún artefacto con vibración para realizar estas estimulaciones hemisféricas. Nosotros igual tienes el apoyo de Neurobalance para hacer una cita, para hacer una llamada gratuita incluso, y preguntar ¿qué puedo hacer? Esto es lo que me está pasando. O sea, queremos que seas escuchado. Así es, y que tengas las herramientas lo más rápido posible, porque el tiempo está pasando. Así y es. Tienes que aprovecharlo. Ahora, venir o no venir, eso es no es vamos a decir, hay muchas opciones. Si ya empezaste o estás por empezar, puedes empezar con una llamada, puedes empezar con en la comunidad, puedes empezar con la aplicación. O sea, hay muchas formas. Lo importante es que aproveches el tiempo. Exacto. Y no importa en el punto que vayas, como te repito, si estás por empezar, si ya vas avanzado, siempre es importante tener una guía, una revaloración, ¿sí? Entonces, cuando menos, la invitación es 2 veces al año, puedes acercarte a Neurobalance, y nosotros con todo el gusto vamos a poder ayudarte a precisar, ¿sí? Y no solamente lo que viene en el libro, no solamente la aplicación del método, es el global del niño, ¿sí? El resto de sus intervenciones a nivel biológico, a nivel eléctrico, ¿sí? A nivel emocional, a nivel espiritual, ¿sí? Porque es importante, eso es algo que lo hemos visto y tiene que ser así. Si no lo vemos como un global, pues vamos a lograr
Sí, tenemos la vista corta y los resultados limitados. Así es. Definitivamente. Bien. Si ya empezaste tu camino en Neurobalance, en este proceso madurativo, o si apenas estás encontrando esta información, yo te recomiendo que ponte en contacto con nosotros. Tenemos nuestro correo hola@neurobalance.mx. Sí. Contáctanos por nuestra página web, que es metodoneurobalance.com. Haz una cita de 30 minutos o aprovecha lo que son las llamadas gratuitas que tenemos para pacientes. Nuestro lema es que ningún niño se quede sin terapia. Entonces, por lo menos de nuestra parte, tenemos las herramientas para que puedas iniciar sin importar tu estatus económico, tu nivel socioeconómico. Tu lugar geográfico. O geográfico. No importa. O tus idiomas, ¿verdad? O sea, atendemos a pacientes de habla inglés o hispánicos. Árabes, tenemos muchos árabes y italianos, franceses, etcétera. Siempre hay una forma de hacer esto. Pero conéctate. Vuelve, si te caíste del vagón, vuélvete a subir donde estés. Hay que avanzar. No podemos dejar que esto, que nuestros hijos no tengan la oportunidad de, con evidencia científica y con trabajo, poder avanzar. Entonces, contáctanos. Comparte este episodio. Es muy importante que esto llegue a las manos de las personas que lo necesitan. Después de un diagnóstico, obviamente viene un luto y la desesperanza y la frustración y los enojos y los divorcios, y las cosas pasan, vemos de todo. Pero hay que hacer llegar esperanza a las familias. Entonces, comparte este episodio, suscríbete para que estés recibiendo los episodios conforme van saliendo y podamos hacer más por nuestros hijos y podamos tener más respuestas. Y simplemente agradecer el tiempo que nos dedicaste. Esperamos que sea útil para tu recorrido, para tu camino, y que podamos muy pronto, ya sea en uno de nuestros centros o en alguna de nuestras visitas, poder conocerte y poder trabajar con ustedes. Gracias y nos vemos a la próxima.